Bueno, reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la maestría en educación y a continuación presentaremos el trabajo de aprendizaje ubicuo. Las integrantes son Giselle Cárdenas Legarda y Nancy Rojas Castro. El presente trabajo se realizó teniendo en cuenta como referente la educación prohibida desde los nuevos paradigmas educativos en América Latina, dirigido por Germán Doin, producido en Argentina en el año 2012 con una duración de 145 y 19 minutos. Este es un documental que nos habla sobre el cuestionamiento de las lógicas de la escolarización moderna y del cual nos referenciamos para llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Reciban un cordial saludo de las maestrantes Giselle Cárdenas y quien les habla Nancy Rojas. Actualmente cursamos la maestría en educación en el curso Aprendizaje Ubicuo. Vamos a hablar en este espacio del concepto de aprendizaje. No es fácil definir aprendizaje, pero nos podemos acercar a definirlo como el proceso que experimenta diariamente el ser humano, el cual le va a permitir fortalecer y potenciar las habilidades, destrezas a través de sus aptitudes y sus aptitudes. Cuando una persona aprende, sabe cosas que desconocía, hace cosas nuevas, tiene actitudes diferentes frente a su entorno social, personal, académico, familiar, y esto le va a permitir mejorar como ser humano y mejorar su calidad de vida. Frente a la naturaleza del aprendizaje, podemos decir que hace parte de la biología del ser humano que busca comprender el porqué de las cosas y siempre de acuerdo a su contexto, explorando la curiosidad. En la medida en que el niño avanza su edad, notamos que esa curiosidad se va perdiendo y al perder esa curiosidad, los aprendizajes van a ser menores. Vamos a ver la diferencia entre educar y enseñar. Educar es un proceso que implica la mejora continua del ser humano, siendo una tarea que inicia desde su nacimiento y siempre está enmarcado en principios y valores, en tanto que enseñar se sale de este marco y se limita a transmitir conocimientos de una persona a otra. ¿Puede haber una educación sin escuela? En el, en el contexto actual que nosotros vivimos, está demostrado que en la escuela moderna se enseña a una población, pero es una población carente de educación precisamente por la pérdida de principios. Sin embargo, son pocos los casos en los que nosotros podemos evidenciar que sí hay una educación en ese ser humano sin haber estado en la escuela. Cuando esto sucede es cuando nosotros encontramos que el ser humano ya está fortalecido en esos principios, en esos valores, en esa moral que le permite incursionar en un contexto social, laboral, personal y familiar, ¿no? Ahora nosotros podemos decir cuál sería el reto en la actualidad en el sistema educativo. Y podemos decir que el desafío al que está enfrentada la educación actualmente es el de poder preparar al ser humano para que sea un ser humano que pueda enfrentar esos cambios de acuerdo a su contexto social, que le permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ¿no? Entonces podemos decir que no es fácil en este momento pensar que podríamos incursionar en este desafío, pero la evolución que ha tenido actualmente la sociedad y como consecuencia de la pandemia, podemos decir que se deben establecer unos mecanismos que permitan que la educación tenga un giro. Y cómo genera relaciones entre la persona y su entorno teniendo en cuenta la concepción del término del aprendizaje. Esto se realiza desde un proceso adaptativo donde la persona se adapta al entorno y se tiene en cuenta la parte del amor, del afecto, la calidad humana y todo lo que tiene que ver con las emociones afectivas y todo lo que es la motivación. Entonces, la persona se adapta a su entorno y se crean estas relaciones teniendo en cuenta ese proceso de motivación y también desde la exploración de los sentimientos y de las emociones.
Bueno, ¿qué es ubicuidad? Principalmente el término de ubicuidad es entendido como la capacidad de estar presente en varios lugares de forma simultánea y se procede a llevar este concepto a los contextos escolares donde se parte de un análisis ambiental, virtual, desde la computación, la tecnología y se puede considerar que la ubicuidad forma desde la concepción y es característica en el entorno del aprendizaje, donde se identifica esto como un eje fundamental de la enseñanza y del sistema educativo, partiendo de las necesidades del contexto. En esto también se formulan los principios, los componentes y la organización. Haciendo una relación entre ubicuidad, aprendizaje, pedagogía y los actores del proceso, pues se tiene en cuenta que en la educación y los modelos pedagógicos tradicionales se ve la necesidad de que se formen estos ambientes que sean más propicios y más adecuados y que se ajusten a las necesidades del estudiante, donde pues se tenga en cuenta la innovación, los procesos de motivación, donde se fomente ese proceso de liderazgo, de espíritu y que no se tenga en cuenta un solo modelo único y perfecto para para llevar a cabo las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí hacemos la citación del artículo 76 de la Ley de Educación General, donde se habla sobre el currículo y el conjunto de criterios y planes de estudios. Tener en cuenta entonces el proceso de ubicuidad en esos planes de estudio y en esa flexibilidad curricular en el que se trabaje también con otras herramientas y con otros recursos tecnológicos. Y para ello hablamos desde el enfoque de la inclusión, donde partimos con que es necesario eliminar todas estas barreras de los estudiantes que de pronto presentan dificultades para acceder al aprendizaje y la participación. En este orden de ideas, el currículo debe ser inclusivo y también involucrar una serie de cambios, modificaciones, estrategias que permitan romper todos los esquemas tradicionales y más bien fortalecer la relación docente-alumno. Así se puede optimizar espacios, tiempos, las formas de acceso a la información, los escenarios educativos. Se da la oportunidad para que todos los estudiantes accedan a ese proceso de aprendizaje, eliminar barreras y utilizar pues diferentes estrategias pedagógicas que incluyan todos los aspectos tecnológicos y además los ritmos y los estilos de aprendizaje para que de verdad se tenga en cuenta ese enfoque inclusivo. Agradecemos por su atención.